Bueno. Entonces, como les decía, el objeto del juicio de quiebra es lo que está previsto en el artículo 158. ¿Verdad? Es la clausura del juicio de quiebra por la liquidación del activo, la distribución, todos felices, todos contentos. Bueno, ¿qué efectos? Bueno, si nos fijamos en el artículo 159, dice que aún después de haberse clausurada la quiebra, si se descubren nuevos bienes que pertenecen al fallido o se restituyen nuevos bienes, se puede volver a enajenar y distribuir. Lógicamente, voy a ser repetitivo esta parte respecto a lo que expliqué anteriormente. Esto se va a dar en el hipotético caso de que no se haya hecho el pago total a los acreedores. Si no, no tiene razón de ser la nueva distribución. ¿Verdad? Entonces, eso es para que tengan en cuenta. ¿Dudas de la unidad 17? Ahí terminamos. Una unidad corta. ¿Verdad? Yo nomás hablé demasiado. Sobre la reapertura, profe, del procedimiento. Sí, bueno, ¿cómo se da la reapertura? Para que se dé la reapertura tuvo que haberse dado lo que es la clausura por insuficiencia del activo. Es decir, el activo no alcanza para pagar los gastos de la quiebra. Entonces, ya se dio la clausura por ahí, pues de la quiebra. Incluso a lo mejor ya se remitió al Ministerio Público. ¿Qué vas a hacer vos? Vas a pedir la reapertura justificando la solvencia patrimonial. Se le entrega al síndico bienes o se deposita sumas de dinero. Entonces, se deja de lado la clausura y se reabre el juicio de quiebra para su posterior distribución. ¿Qué artículo es ese, profe? 157 parece, ese no anoté. La reapertura es 157. La reapertura es Gracias. 157. ¿Otra consulta, duda, algo que quieran aportar sobre la unidad 17? No hay duda. Hoy no, profe. Pues la otra semana pues ya vamos, ya no todo, ya, pero igual. Bueno, vamos a hablar entonces de la calificación de la quiebra. ¿Ah? Mañana tal vez no tenés duda, profe. Ya te pesa. Ay. Bueno. Calificación de la quiebra. Respecto al procedimiento de calificación. La calificación de la quiebra es un procedimiento importante. ¿Por qué? Porque con la calificación de la quiebra se puede detectar, por decirlo así, jurídicamente, si el deudor efectivamente es un deudor fallido de buena fe o de mala fe. Entonces, la calificación de la quiebra hace esa diferencia. Es más, vamos a ver lo que dependiendo de la calificación de la quiebra, el deudor fallido puede ser procesado penalmente hablando. Entonces, muy importante los efectos de evitar un eventual proceso penal la calificación de la quiebra. Y se puede calificar de tres formas una quiebra, ¿verdad? Dolosa, culposa o casual o fortuita también, como denominan algunos autores. Bueno, vamos a hablar primero justamente de la quiebra fortuita o causal. Bueno, la quiebra fortuita es aquella quiebra de que ocurrió por una cuestión anómala. Ejemplo, pandemia. Empresas que cayeron en estado de insolvencia y tuvieron que
tuvieron que ser declaradas fallidas, o incluso cualquier deudor comerciante. Cuando se habla del fortuito o de la causal, significa de que la conducta del deudor fallido no tiene nada que ver con el resultado, que es la quiebra o la cesación de pagos o el estado de insolvencia en que él cayó. No hay un vínculo entre una conducta de la persona y el resultado. En estos casos es, como le digo, el estado de insolvencia y la cesación de pagos, que son presupuestos de la quiebra, como habíamos hablado en las primeras unidades. Es decir, yo cuidé mi patrimonio, siempre cumplí acabadamente con las reglas, el principio de los actos comerciales, etcétera, pero vino la pandemia del COVID-19 y caí en estado de insolvencia, no puedo pagar los acreedores, etcétera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tanto la quiebra negligente como la quiebra dolosa implican una conducta que provoca ese estado de falencia. Ahí está la diferencia con la quiebra fortuita. Por eso se llama fortuito. ¿Qué es el caso fortuito? Es una circunstancia que no se pudo prever o que si se previó no se pudo evitar. Dice el diccionario Manuel Osorio. Entonces no hay un vínculo entre el resultado, falencia, y la conducta del deudor. Ocurrió por cuestiones exógenas, por decirlo así. Eso es quiebra fortuita. ¿Se comprende esto? ¿Seguro? Claro, clarísimo. Sí. Qué suerte, qué suerte. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en los otros dos tipos de quiebra sí la conducta del fallido incide en el resultado falencia. Quiebra culpable. Bueno, la quiebra culpable o culposa, la misma cosa. Bueno, la quiebra culpable o culposa implica de que el deudor realizó ciertos actos. El deudor fue negligente al realizar ciertos actos de comercio. Esa es la quiebra culpable. No tuvo la intención de caer en ese estado, pero no llevó una conducta patrimonial acorde a los principios de la contabilidad, de la administración, etc. Esto es muy importante porque acuérdense de que cuando hablamos de ese artículo que dice de la solicitud de convocatoria de acreedores, ¿verdad? Que el deudor tenía que explicar cómo fue lo que cayó en estado de insolvencia. Fíjense cómo es importante y ahora volvemos a mencionar con respecto a la calificación de la quiebra. Y la quiebra dolosa, ustedes ya saben lo que es el dolo, ¿verdad? Fácil, fácil. Entonces la quiebra dolosa implica de que no es, el dolo no implica solamente intención, sino que la quiebra dolosa implica de que hay un engaño, hay fraude, hay simulación, hay mentira, hay un vicio por parte del fallido. Entonces, son las tres formas de cómo se puede calificar la quiebra. Ya vamos a ver qué dice el Código Penal. Bueno. ¿Se diferencia bien los tres conceptualmente? Profe, Sí. hablaste también de casual. No sé si casual va con fortuito o Fortuito, eso es... la misma cosa, la misma cosa. Ah, Causal, gracias, profe. causal. La misma cosa. Bueno, ahora, todo lo que vamos a hablar ahora, en primer término, es sobre la quiebra dolosa. Bueno, cómo se inicia la cuestión de la quiebra dolosa. Vamos a trabajarlo a partir del artículo 160 de la ley de quiebra. Bueno, para que se pueda calificar una quiebra como dolosa, primeramente hay que esperar el informe del síndico. El síndico el que va a informar al juez si que efectivamente existen indicios de conducta dolosa por parte del deudor fallido. Entonces, ¿quién califica a la quiebra? El juez. Pero el juez necesita un informe del síndico. Repito, el juez es el que califica a la quiebra, pero es el síndico el que va a informar. Entonces,
La ley de quiebra dice que ese procedimiento debe de iniciarse en un plazo no mayor a 20 días después de terminarse la verificación de crédito. O, en todo caso, 20 días después de haberse dictado la quiebra. Ahora, ¿se acuerdan del concordato? ¿Qué era el concordato? ¿Ese no entra en la parcial? Concordato. Todavía era. ¿Qué es el concordato, señores y señoritas? Figura de la rescisión. ¿Mm? Figura de la rescisión. No, pero ¿qué es el concordato? Vamos por el concordato primero. Conceptualmente hablando. Es un acto procesal jurídico ¿Un acuerdo entre quién? entre el ¿Quiénes? deudor y acreedor. Acreedores. ¿Cómo se llaman esos acreedores? Quita y espera. No, eso ya es otra cosa. El cuerpo que le une a los acreedores, ¿cómo se llama? ¿El deudor con quién lo que entra en acuerdo? Junta de acreedores, no se olviden. Ahí, claro. Y ahí después se da lo que dijo Fernando, ¿verdad? Se quiere siempre lograr una quita o una espera, que en la práctica siempre es los dos, lo habíamos dicho. Ahora, habíamos hablado de dos cosas respecto al concordato. Habíamos hablado de la rescisión del concordato y de la nulidad del concordato. Cuénteme un poco la diferencia. Profe, yo tengo la definición así. Concordato es un acuerdo celebrado con el deudor, convocatoria y conjunto de acreedores para otorgar facilidad en el pago. Claro. Ese es el mismo, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo se daba la nulidad del concordato? Nulidad y rescisión, artículos 61 y 62 de la ley de quiebra. ¿Se acuerdan que había una diferencia? Dolo era, profe. Dolo, fraude, error. Claro. Entonces, ¿por qué te hice esta pregunta? Porque estamos hablando de la quiebra dolosa. Dolo, sí. Sí. Entonces, el concordato se declara nulo por lo que ustedes están diciendo. Y eso es un indicio de que la quiebra fue dolosa. Así como dice el artículo 61 y 62. ¿Por qué? Porque si la quiebra fue declarada como consecuencia de la nulidad del concordato, el juez de oficio tiene que declarar la quiebra dolosa, si ya se comprobó la conducta dolosa del deudor. Sí. Bueno, eso dice el artículo 160, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. Miren, fíjense cómo se relaciona con todo lo que ya hablamos. Muchas cosas ya hablamos. Bueno, ya estamos en la unidad 18, ¿verdad? Hablamos bastante. Bueno, entonces, es una forma de que al juez le facilita el trabajo. ¿Por qué? Porque ya existe un concordato nulo a raíz de dolo o fraude. ¿Y la rescisión de concordato qué era? Ahí abajo. Figura de la rescisión. Es el incumplimiento del concordato de parte del deudor. Incumplimiento de parte del deudor. Claro, es una presunción. Una presunción. La nulidad del concordato ya hay dolo o fraude.
Es decir, que si el concordato se declaró nulo, que el juez tiene que claramente la quiebra dolosa y ya está. El otro, con respecto a la rescisión, pues, es discutible, ¿verdad? Porque hay un incumplimiento. Pero es un indicio también. ¿Verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Trámite, ¿no? El programa, bueno, se le corre traslado al deudor fallido por el plazo de 5 días. Entonces, el deudor fallido va a leer el informe del síndico. Se hace una audiencia entre el deudor y el síndico. Lógicamente, si el deudor se opone, siempre se va a oponer. ¿Verdad? Dentro del plazo de 10 días, dice el 161 de la ley de quiebra. En esa audiencia se ofrecen las pruebas, se diligencian. Y también, fíjense que el 161 le da la potestad a los acreedores que quisieran asistir a esa audiencia. Una vez terminada esa audiencia, el diligenciamiento de las pruebas, entonces es el juez el que por un auto interlocutorio va a declarar, va a calificar, mejor dicho, la quiebra. Siempre la última palabra tiene el juez. De hecho, que el 162 habla de un plazo de 5 días, que en la práctica eso no se cumple. Pero es el juez el que tiene la potestad de calificar la quiebra. Ahora, ¿qué va a tener en cuenta el juez? Esto es un poco de lo que ya habíamos hablado también en las primeras unidades. ¿Se acuerdan del artículo 9 de la ley de quiebra? Más o menos. ¿De qué trataba el artículo 9 de la ley de quiebra? Fácil. Lo voy a leer. El acreedor tiene que pedir ¿Cómo? la junta, o sea, la convocación de acreedores. Tiene que hacer su Sí. pedido de convocación de acreedores. ¿Y quién tiene la obligación de hacer? El deudor comerciante. Muy bien. No se olviden. Ojo. Ese me parece que una de las preguntas que va a entrar en la parcial se me hace nomás. Es obligatorio para el deudor comerciante, no se olviden, gente. Es optativo para el deudor comerciante. Entonces, lo primero que el juez va a verificar es esto. Bueno, ¿el deudor es comerciante o no es? Bueno, si es, ¿hizo o no hizo? Por eso les hablé de la buena fe al empezar la unidad. Bueno, lo que le estoy diciendo está en el 162. Fíjense, el cumplimiento o no por el fallido de la obligación que le impone el artículo 9. Después va a tener en cuenta el resultado del balance, inventario. Y fíjense el número 3, que insistimos tanto nosotros en su momento. Dice, la relación que haya presentado el fallido sobre las causales de su insolvencia. Acuérdense que incluso, si es que se llamó a convocatoria primeramente, acuérdense que el juez estaba facultado a llamarle otra vez al deudor y pedirle las explicaciones que él considere pertinentes. Ahora nos estamos dando cuenta por qué la ley insiste mucho, porque el juez allá casi al terminar el juicio de quiebra, si es que se llega a la etapa de quiebra, tiene que calificar la quiebra como fortuita, dolosa o culposa. Pero para eso ella va a tener en cuenta lo que ocurrió allá en la convocatoria de acreedores, si es que se hizo primero convocatoria. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le llevó al fallido a caer en ese estado de falencia? Que está en el 162. ¿Verdad?
situación del incidente de calificación frente a acción criminal. Bueno, ahí tenemos que hablar la cuestión penal. Bueno, si se califica la quiebra como dolosa o como culposa, sí o sí se remiten los antecedentes al Ministerio Público. Sí o sí. Sí o sí. Solamente si la quiebra es declarada fortuita, no se remite los antecedentes al Ministerio Público. Es más, pudo haberse incluso iniciado ya un proceso penal antes. No es que hay que esperar primero la calificación de la quiebra que te pueden hacer en 10 años y después hacer una denuncia penal. Si yo creo que mi deudor está teniendo una conducta incluso dolosa, ocultando sus bienes y cayendo en esta insolvencia para no pagarme, el Código Penal me habilita a mí, acreedor, a hacer la denuncia. Lógicamente, voy a entrar en una cuestión procesal. Esto no le voy a preguntar, ¿verdad? Para que sepa cómo funciona. Si se hace primero la denuncia penal de un acreedor por una... Voy a adelantar un poquito ya. Hay un hecho punible que se llama conducta conducente a la quiebra. Conducta conducente a la quiebra se llama, así está titulado el tipo penal. Bueno, entonces yo acreedor puedo hacer una denuncia por conducta conducente a la quiebra. Entonces posiblemente el defensor técnico del denunciado, que va a ser el fallido, o el eventual fallido, a lo mejor todavía no va a ser declarado su quiebra, me va a plantear un incidente que se llama cuestión prejudicial. ¿Para qué sirve la cuestión prejudicial? Él va a atajar el proceso penal, va a decir, señor fiscal, señor juez penal de garantía, mi cliente tiene un proceso de quiebra en tal juzgado. Entonces vamos a esperar que se termine el juicio de quiebra. De acuerdo a la calificación, después vamos a seguir discutiendo en el ámbito penal. Así funciona. Por eso hay que saber un poquito de todo, para seguir. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque no se sorprendan que se puede dar, se pudo haber dado ya un proceso penal, o por lo menos una denuncia penal, antes de la calificación de la quiebra. Pero, así como le dije a Claudio, el proceso penal y el proceso civil en principio son independientes, ¿verdad? Incluso puede haber condena en el fuero penal, ¿verdad? Incluso ya puede haber condena en el fuero penal. Entonces, eso también tiene que tener en cuenta el juez de la quiebra. Le va a facilitar su trabajo, porque si existe una sentencia condenatoria, la sentencia es un instrumento público. Se adjunta al expediente de la quiebra y ya está, ¿verdad? Pero eso es muy difícil que suceda en la práctica. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. El defensor en lo penal va a plantear que se suspenda el proceso penal hasta que se termine el juicio de quiebra. De acuerdo a lo que primero va a calificar el juez de la quiebra como doloso, culposo o fortuito, y de acuerdo a eso va a seguir el proceso penal, ¿verdad? Es muy difícil de darse una sentencia primero en el fuero penal. Hasta que cuando entró en vigencia la ley de quiebra, también nos regía otro proceso penal, el proceso inquisitivo, que no había juicio oral, etcétera. El proceso penal tiene, habrá entrado en el 98 más o menos en vigencia nuestro Código Procesal Penal. Situación de hechos delictuosos. Bueno, eso está en el 167. Salteamos un poquito, después vamos a retroceder. Entonces, cuando existe una presunción de que existen hechos delictuosos, ojo, salteamos el artículo, nos vamos al 167, ¿verdad? Entonces, siempre se remiten los antecedentes al Ministerio Público. Yo sé que la ley utiliza otra terminología, pero yo le hablo del Ministerio Público porque hoy día el Ministerio Público es el ente investigador y el ente acusador en nuestro proceso penal, ¿verdad? Anteriormente se le denominaba juez del crimen. No existe esa figura del juez del crimen, sino que es el Ministerio Público, el que investiga y si tiene elementos suficientes, lo acusa y solicita la elevación de la causa judicial y público para luego debatir en un juicio oral
la cuestión de la responsabilidad penal de una persona. Y así como dice el 167, el juicio civil, o sea, el juicio penal no detiene el juicio civil y viceversa. Pero hoy día, repito, en el proceso penal se puede plantear algo que se llama cuestión prejudicial. Es un incidente. A través de ese incidente se pide la paralización del proceso penal hasta que esté terminado el juicio de quiebra, específicamente con respecto a la calificación de la quiebra. Eso es en lo penal. Lo penal. Bueno, calificación de la quiebra de la sociedad y sanciones en lo penal. Dice, bueno, ahora sí retrocedemos otra vez con esta ley de quiebra. Nos vamos al 164 otra vez. Bueno. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de una persona jurídica. Y ustedes ya saben que la persona jurídica, así como nosotros, es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Un ente ficticio. Ahora, aunque hoy día en doctrina se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no vamos a entrar a complicarnos ahora. No vamos a entrar ahí. Pero, ¿cómo ocurre esto en lo penal? Se va a tener en cuenta la conducta de los representantes de la persona jurídica, llámese directores, administradores, etcétera, gerentes. Porque pudo haberse dado la quiebra dolosa y como es persona jurídica, se pudo haber provocado por sus representantes legales. Como en principio la persona jurídica no tiene responsabilidad penal, al menos para la doctrina tradicional, no vamos a entrar a discutir eso porque es muy amplio y es muy bueno siempre la discusión, ¿verdad? Pero en otro momento vamos a hablar de eso. Repito, cuando se habla de quiebras de personas jurídicas como las sociedades, en el fuero penal se va a realizar actos de investigación a sus representantes legales, llámense directores, gerentes, representantes, etc. Circunstancias que lo configuran. Bueno, y nos vamos al 165. ¿Cuándo se puede considerar la quiebra dolosa? Fíjense. Cuando los gastos o pérdidas o no se haya justificado la salida, la existencia del activo, ocultar dinero, crédito, simulación de deudas, enajenaciones simuladas, etc. Un artículo bastante extenso, ¿verdad? Hagan un resumen de 4 o 5 de los más importantes así, ¿verdad? Compra simulada de bienes, etc. ¿verdad? No llevar los libros de contabilidad de la forma que prescriben las leyes, si se haya fugado, ocultado, si se hubiesen clausurado los procedimientos por insuficiencia del activo, lo que estamos hablando en la unidad anterior, ¿verdad? Entonces pueden hacer un pequeño resumen de 4 o 5 puntos de este artículo tan extenso, ¿verdad? No se van a acordar los días. Aunque me dijeron que hay muy buenos alumnos en este curso. Me dijeron que yo le pedí 5 nomás y te dicen 8. Sí, hay bueno, profe. Somos ¿Sí? buenitos, profe. No, de eso no dudo. Y académicamente hablando me dijeron que son muy buenos. Entonces, Yo pensé que otra forma. no, académicamente hablando, o sea, te tengo muy buena referencia a usted, así que... Hicimos todo lo posible, profe. No, y eso es bueno, porque nosotros los docentes hablamos entre nosotros siempre, ¿verdad? Y cuando... Me naranja oye por mal, profe. Espectacular, me gusta. Y cuando tenemos buena referencia de un curso tipo así, ya estamos más tranquilos nosotros, ¿verdad? Eso es bueno. Bueno, quiebra culposa. Bueno, como habíamos dicho, la quiebra culposa implica una conducta negligente. ¿Cómo se configura? Nos vamos al artículo 166, que también es un poco extenso.
Ustedes se fijan, pero a diferencia de la dolosa, que habla de una conducta negligente, ¿verdad? Si se le declaró en quiebra por no haber cumplido las obligaciones del concordato, por ejemplo. Mínimo es negligente. Por eso le dije hace rato, primero le pregunté la diferencia entre nulidad y rescisión, ¿verdad? Nulidad es dolo, fraude, quiebra dolosa. Rescisión puede ser dolosa, pero es el mínimo culposo, ¿verdad? Incumplir tu concordato, rescisión del concordato, ¡pum!, quiebra. Mínimo culposo. ¿Verdad? Si se contrajo por cuenta ajena sin recibir valores, ¿verdad? Se hizo compromisos. El deudor comerciante no presentó en tiempo y forma. Acuérdense, artículo 9 que leyó la compañera Damaris. Artículo 9. Es obligatorio para el deudor comerciante. Si se ausentó, no compareció durante los trámites del juicio, etc. Ahora, también pueden hacer un resumen del 166. Bueno, Código Penal. ¿Qué nos dice el Código Penal? Artículo 178 del Código Penal, si tienen en cuenta. Van a ver que hay tres tipos penales que tienen que ver con la quiebra. Entonces, ustedes miran el artículo 178, se denomina conducta conducente a la quiebra. Tipo penal. Creo que esto ustedes van a estudiar en Penal 3, son el cuarto año, creo que es, con el profe Raúl. Le voy a dar una lectura, un artículo un poco extenso. El que fundara o ampliara una empresa con una base de capital claramente insuficiente, según las exigencias de la administración económica prudente, y teniendo en cuenta especialmente la finalidad de la empresa y de los medios necesarios para el logro de ella. Ojo, la primera conducta habla de fundar una empresa con capital insuficiente. Segundo, dice, adquiera a crédito mercancías o valores y vendiera, removiera o cediera estos mismos a precios considerablemente por debajo de su valor. ¿Eh? Comprar una mercadería y vender a precio inferior. O aquellos que están obligados por ley a llevar libros de comercio. Administran una empresa sin procurar mediante su correcto llevado u otros medios el conocimiento sobre su estado patrimonial. Por eso, los libros de comercio hay que llevarlos en forma a las normas contables y acorde a lo que dice la ley del comerciante, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Y después dice, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o multa. ¿Verdad? Esto para que tengan en cuenta. Lógicamente, esto es una conducta dolosa, lo que prescribe el 178. ¿Verdad? El Código Penal. El artículo 181, por ejemplo, habla. Esto no le voy a preguntar, para que le den una leidita nomás. ¿Verdad? Violación del deber de llevar libros de comercio, por ejemplo. Código Penal. Es decir, cómo la incidencia de la calificación de la quiebra puede tener consecuencias penales. Entonces, hay que tenerlo eso en cuenta. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Pregunta lo que va a salir en el examen, profe. Ah, sí. Anoten que unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5. De todos modos, igual tenemos en cuenta eso. O sea que en otra facultad no se da ni la unidad para estudiar. Hay alguna universidad que ni siquiera eso da. Estudian en inglés, lo que digo. No. Bueno, ahora tenemos que hablar del examen si es que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Seguro va? No, son unidades fáciles. Bueno. El examen es lunes, ¿verdad? No es martes. Lunes. Lunes, profe. Voy a corregir eso porque
yo tenía como 23 y 23 en martes, pero eso no importa, ¿verdad? Porque van a rendir por plataforma. El examen, así como les vengo diciendo, el examen fácil. Lógicamente, si hay algún compañero que todavía nunca participó o ni leyó todavía la materia, va a tener problemas. El examen va a ser fácil. Le voy a tirar nomás una pregunta, creo que tengo acá, para que vean lo fácil que va a ser. ¿Dónde está? Profe, Sí. ustedes se ponen de acuerdo para decir que es fácil, todos los profesores. Todos dicen que es fácil. Sí, pero yo cumplo. Yo cumplo. No, yo cumplo porque después voy a quedarme como mentiroso, ¿verdad? No van a más confiar en mí. Profe, desde que comencé yo escuché eso, bro. ¿Dónde está? Compartimos a tu pantalla el tema del examen y vamos a ayudarte. Bueno, antes de... Bueno, ¿cómo va a ser el examen? El examen va a ser selección múltiple. Ahora, van a tener la bendición de rendir por plataforma, van a poder consultar materiales, etcétera, ¿verdad? Van a tener 26 preguntas, van a tener 1 minuto por pregunta. El horario vamos a ponernos de acuerdo. Van a ser preguntas fáciles, no va a haber cáscara de banana. Eso yo les doy mi palabra y me pueden anotar ahí. Ahora están entre 10, ¿verdad? Todos son testigos. Le voy a tirar una pregunta de las 26. Profe, no va a haber cáscara de banana, pero banana sí, ¿verdad, profe? Fíjense, dice, juicio de quiebra. Hay 3 opciones. Tiene por objeto llegar a un acuerdo denominado concordato. Tiene por objeto satisfacer a los acreedores. Ambas son correctas. ¿Qué me van a responder? Concordato. Ambas son correctas. Bueno, concordato, ambas son correctas después. Jorge, ¿no te escuché? Ambas son correctas, profe. Bueno, hay 2, ambas son correctas y repito, juicio de quiebra. Tiene por objeto llegar a un acuerdo denominado concordato. Tiene por objeto satisfacer a los acreedores. Ambas son correctas. El B. Satisfacer a los acreedores. Liquidar el activo para no todos. se apuren. Ahora, fíjense que Sadán ahora pilló, ¿verdad? Pero se apuró y respondió. No se apuren. Pero lo que pasa es que el tiempo es lo que nos jode, profe. Eso No, pero... fracasamos con los otros exámenes también. Claro, pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Si ustedes se van a poner a estudiar el lunes recién, ¿verdad? Claro. Y ahí cagamos todos. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque un examen para qué estudió va a terminar en 5 minutos. Vamos acá, Es un examen ya para estudiar, ¿verdad? ¿Qué pasa? La gente se relaja, vamos a rendir virtual, material, vamos a rendir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. ¿Verdad? Porque si es presencial, igual le voy a dar poco tiempo, ¿verdad? Con la diferencia que no van a tener material, ¿verdad? O sea, el examen, ahí le tiré una pregunta para que vean. Fíjense, Sadán primero se apuró, ¿verdad? Pero después, ¡pum!, sentido común, ¿verdad? Juicio de quiebra, dice. Juicio de quiebra no tiene por objeto el concordato. Para que vean que no hay ni Paco Bapiré, ¿verdad? Es cuestión de leer bien, más despacito.